Me quedo con este concepto que el autor presenta allí en el día lunes, último párrafo, dice, tenemos que ser cuidadosos y sin embargo, en nuestra comprensión de qué es el mal, y agrega allí en este último párrafo, dice, algunas cosas son tan malas que cualquiera, sea creyente o no, dice, las consideraría malas. Sin embargo, y me gusta esa aclaración, ¿no? Dice así, el mal puede ser mucho más sutil. Las cosas que el mundo o nuestra cultura pueden considerar como buenas, podrían precisamente ser lo que la Biblia condena como malas y pecaminosas. Y me gusta también la pregunta que introduce el autor, dice allí en la última parte, en las letritas en negrita, dice, ¿cuáles son algunas cosas que tu sociedad no condena, pero que están claramente condenadas en la Biblia, ¿no? Por eso necesitamos, digo yo, por eso me gustó esa frasecita, dice, enojos diferentes. Continuamente necesitamos ir a la Biblia, porque medio nos acostumbramos, ¿no?, un poquitito a ciertas, quizás, prácticas que sutilmente se van introduciendo y como que ya la costumbre las hace como que es parte habitual y hasta aceptable por la Biblia, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, esta lección también hace énfasis especialmente en la historia de los líderes. La historia de los líderes que fueron haciendo concesiones. Líderes que fueron muy bendecidos por Dios. En este caso podríamos hablar de Salomón, sí, el rey más sabio, que hizo concesiones, fue haciendo concesiones, recibió la bendición de Dios, sí, fue bendecido por Dios. Dios le dio la oportunidad de levantar el mejor templo, una de las 7 maravillas del mundo. Y ese rey, después de haber sido bendecido por Dios, comenzó a hacer concesiones. Le gustó el poder y se empezó a parecer a las otras naciones. Sí. Le gustó el poder de tal manera que hasta consiguió carros y caballos de Egipto y comenzó a tener hombres que corrían delante de él. En ese aspecto, el poder, el poderío, la violencia. Le gustó el dinero, porque tenía flotas de barcos que viajaban muy lejos a buscar oro y traían de todas cosas preciosas, piedras preciosas, oro, sí, marfil, todas las cosas. Aparentemente Dios era la bendición de Dios, y además Dios le había dado sabiduría tal que los reyes de otras naciones venían a conversar con él, y era tan sabio que admiraban las naciones a ese rey. Y ese rey, dice el libro Patriarcas y Profetas, fue haciendo tantas concesiones que fue entrando solo en una apostasía completa. Pero una de las cosas que más afecta cuando toca las emociones de las personas, y las personas no se dan cuenta que lentamente van cediendo, y las emociones más grandes de Salomón es que le gustaba las damas, le gustaban las mujeres. Le gustaban las mujeres, exactamente. Dice que las amó a todas. Y tenía muchas. Y tenía muchas. Y de todas las naciones idólatras. Claro. Evidentemente tenía un corazón muy grande, pero se había corrompido. En vez de trabajar el espíritu en su corazón, ese rey sabio se transformó en necio. Ahora, las concesiones no son así de un día a otro. No. Es no como la formación de los hábitos en los niños también, o en nosotros, porque a veces comenzamos a practicar algo, aún diríamos en la vida espiritual. Yo como escuché a veces, bueno, yo hago mi culto todos los días, me levanto, leo la Biblia, me arrodillo, oro, lo hago todo formal, pero no tengo una comunión real con Dios y voy concediendo, no tengo tiempo, tengo que hacerlo después. Claro. Yo tengo que formar hábitos tales, de ahí comienza la reforma para que Dios pueda hablarnos, de tomarme el tiempo y conceder el tiempo primero a Dios, para escuchar a Dios, para tener la oportunidad de hablar con Él, de contar con Él y de buscar qué es lo correcto, porque ¿qué es el mal? El mal, la Biblia dice, pecado es separación de Dios.
El Aquí- mal es al separarse de Dios. Y ahí comienza nuestro problema. Entonces, lo que antes parecía que era bueno, ya no es tan bueno. Diríamos un ejemplo. Yo voy a la aplicación, me gustan Exacto. mucho las aplicaciones. Vamos a decir que yo sé como cristiana adventista que debo ser fiel en el sábado Ujú. y que tengo que guardar los extremos del sábado. Entonces, ¿cuándo tengo que comenzar a cocinar mi comida como dama? Ujú. ¿Cuándo tengo que hacer los preparativos para terminar a tiempo? Tengo que formar hábitos y no hacer concesiones. No importa, yo el viernes puedo hacer muchas cosas. Y el tiempo se me va y llega el viernes y llego a la puesta del sol y no terminé la comida, ni preparé la mesa, ni hice tal cosa u otra. Y de a Claro. poquito van formando El au- hábitos El equivocados. autor presenta el tema de que las concesiones en cierto sentido en sí mismas no son malas. No, Él presenta allí, como mencionaste vos un poquitito, Norma, es que cuando esas concesiones me separan de Dios, el autor presenta aquí, cuando esas concesiones nos separan de la verdad, nos apartan de la Nos verdad. apartan de la palabra. Por eso me gustó esa frase de lo que digo y sigo hablando allí, sobre lo que dice en ojos diferentes, es la necesidad de que continuamente nos confrontemos con la palabra de Dios para que miremos si esas actitudes, ya tan acostumbrados a lo que nos rodea, tan acostumbrados a la cultura, tan acostumbrados a que aquí todos lo hacen, ¿cierto? Entonces yo como que entro también sin darme cuenta, imperceptiblemente entro en ese juego, y entonces como que es tanto ese mal que ya, digamos así, no nos llama la atención. ¿y cuál es? Hay Sí. un asunto que quisiera recalcar. Hablé con una persona que tiene una estación de servicio Ujú, a la cual asisten muchos adventistas a echar nafta. ujú. Y me decía que tenía que tener un viernes de muchas horas más de lo que es normalmente, porque a cierta hora se cierra y a último momento Algunas aparece veces todo que- el mundo a cargar A nafta. cargar nafta. Ujú. Y otra concesión que a veces nosotros, concesiones que hacemos es cómo transitamos nuestra vida espiritual cuando en el día sábado, suponiendo, yo tengo que viajar. Ujú. O Sí, tengo son- que ir al médico. Ujú. Son cosas así, ¿no? Que se presentan. Se presentan. ¿Es bueno ir al médico? Claro. Sí, es bueno. Ujú. Pero ¿qué día debo ir al, debo dejar de asistir al culto e ir al médico ese Claro. día sábado? O ir de viaje y no estar presente en mi iglesia o en otra iglesia. Claro, que quiere decir, la lucha quizás podría decir, este señor que tiene estación de servicio, él sabe bien que en cierto horario corta y se terminó. Y se terminó. No hay allí, No hay no hay tutela, como decimos siempre, pero el tema es que la concede, bueno, porque es un amigo, porque el otro, entonces él conceda y entonces se aparte de la verdad. Exacto. ¿Cierto? Por conceder se aparta de la verdad, se aparta de la relación con Dios. Es decir, es muy común, quizás en esto es más claro, es más evidente, en algo tan abierto, pero digo, en lo interior, no en lo personal, cuántas veces nosotros de repente hacemos concesiones y buscamos justificaciones. Por eso me gusta que podamos entender esto en este repaso de la lección, es decir, la necesidad continuamente de buscarla, ¿cierto?, del ojo diferente, del ojo de Dios, vernos del ojo de Dios. Entonces, en el siguiente bloque vamos a estar viendo justamente es la adoración falsificada. Cómo Las consecuencias. Las consecuencias. Las consecuencias de haber hecho concesiones Ujú. que no solo influyen en la persona que hace las concesiones, que se siente perjudicado, sino que perjudica su entorno, Ok. sus hijos, su familia, su pueblo, Ujú. la iglesia, los que... Ujú. Perfecto, nos quedamos allí. Así que con esta idea entonces entramos en el siguiente bloque.